Me desperté con la sensación de que algo estaba mal incluso antes de abrir los ojos. No fue miedo. Fue silencio. Un silencio espeso, antinatural, como si el mundo hubiese contenido la respiración solo para mí. Cuando abrí los ojos, el sol me golpeó de frente, blanco y despiadado. No había techo, no había paredes, solo cielo. Estaba en un bote pequeño, de aluminio, balanceándose lentamente en mitad del embalse de San Gabriel. El agua era tan quieta que parecía un espejo enfermo. A mi lado, mi hija Alba, de 11 años, dormía hecha un ovillo con el chaleco salvavidas puesto. Tenía los labios secos, la frente caliente y una expresión que jamás olvidaré, la de un niño que confía, incluso cuando no debería. Me incorporé de golpe y el mareo me atravesó como un relámpago. Respiré hondo. No grité. No lloré. El pánico es un lujo cuando eres madre y sabes que nadie va a venir a salvarte. Miré alrededor. No había remos. No había llave en el motor. No había otros botes. No había costa cercana. Solo agua y sol y una calma que daba miedo. Revisé el bote con manos temblorosas pero mente fría. 2 botellas de agua a medio llenar. Una barrita energética. Un botiquín ridículo. Una mochila que no era mía. Y entonces la vi. Una hoja de papel doblada, sujeta por una piedra colocada con demasiado cuidado como para ser casualidad. La desdoblé. 2 palabras. Tú lo elegiste. No había firma. No había fecha. No había explicación. Pero no la necesitaba. Reconocí el mensaje. Reconocí el tono. Podía escuchar perfectamente la voz de mi hermana Clara diciéndolo, con esa mezcla de dulzura y veneno que siempre usaba cuando quería que el golpe pareciera razonable. Tú lo elegiste. Guardé el papel en la mochila. Una prueba. Lo supe en ese instante. Esto no era un error. No era un accidente. Era una decisión. Revisé a Alba. Su pulso era lento pero constante. Estaba sedada. Lo supe por el olor del termo que encontré a mis pies. Manzanilla, miel y algo más. Algo metálico. Algo que no bebí, pero que tampoco tiré. Miré el horizonte. El embalse era enorme. Sin cobertura. Sin sonido. Sin testigos. Intenté llamar con el móvil, aun sabiendo que era inútil. Pantalla sin señal. Exactamente como habían planeado. Calculé el sol, la posición, el tiempo. Habíamos estado inconscientes horas, y la corriente nos alejaba poco a poco del punto donde nos dejaron. Entonces lo entendí. Si en 9 horas nadie aparecía, no era porque no supieran dónde estábamos. Era porque no pensaban volver. Alba abrió los ojos despacio. «Mamá, ¿dónde estamos?», susurró. Me acerqué y la abracé. «Estamos juntas», le dije. «Eso es lo único que importa ahora». No le hablé del miedo. No le hablé de la nota. No le hablé del plan B que ya se estaba formando en mi cabeza. Porque cuando eres madre y sabes que te han abandonado, no piensas en sobrevivir tú. Piensas en cómo salir de allí sin que tu hija se rompa para siempre. Miré el agua. Miré el sol. Miré a mi hija. Y tomé la primera decisión real de ese día. No iba a morir allí. Y ellos iban a arrepentirse de haber pensado que sí. El calor empezó a sentirse de verdad pasados unos minutos.
No ese calor normal del verano, sino uno que parece pegarse a la piel, que te roba la energía y te obliga a pensar más despacio. Me quité la sudadera y la coloqué sobre Alba para hacerle sombra. Luego me senté muy recta, obligándome a no perder la calma. Mi cabeza funcionaba como nunca. Inventario. Tiempo. Opciones. Si gritaba, nadie escucharía. Si nadaba sin plan, podía no llegar. Si entraba en pánico, Alba lo sentiría antes incluso de que yo lo mostrara. Así que hice lo único que podía hacer, fingir normalidad. Le di a Alba un sorbo de agua, solo uno. Le expliqué que era un juego de espera, que pronto vendrían los abuelos y la tía con otra barca. Asintió, pero no sonrió. Los niños siempre saben cuándo les mientes, aunque decidan creerte. Mientras ella cerraba los ojos otra vez, mi mente volvió atrás, encajando piezas que hasta ese momento no había querido mirar de frente. La insistencia de Clara con el viaje. La sonrisa forzada de mi madre cuando acepté venir. El detalle absurdo de que nuestra barca fuera la pequeña, para ir más tranquilas. El té especial para los nervios. No fue improvisado. Fue quirúrgico. Pensé en la parcela heredada hacía semanas, en los documentos que me presionaban para firmar, en las llamadas nocturnas preocupadas por mi estado emocional desde que enviudé, en aquella frase que me repitieron más de una vez: Rosa, piensa en lo mejor para Alba. Ahora lo entendía todo. Para ellos, yo era el obstáculo. Alba, la llave. Volví a mirar el papel escondido en la mochila. ¿Tú lo elegiste? No. Yo había elegido proteger a mi hija. Ellos habían elegido deshacerse de mí. El sol siguió subiendo. Alba empezó a moverse inquieta. Su piel estaba caliente y su respiración era irregular. No podía esperar eternamente. Tenía que decidir. Esperar significaba confiar en personas que ya habían demostrado no tener límites. Actuar significaba dejar a mi hija sola en un bote. Nunca en mi vida había sentido un dilema tan cruel. Me acerqué a ella, le acaricié el pelo y le hablé en voz baja, despacio, como si cada palabra fuera una cuerda que la mantuviera a salvo. Escúchame, cariño. Mamá va a buscar ayuda. Tú te quedas aquí. No te muevas. No metas las manos en el agua. Si ves una barca, levanta el brazo. Solo eso. Me miró fijamente. ¿Vas a volver? La miré a los ojos. Siempre vuelvo. No sabía si era verdad, pero sabía que necesitaba creerlo. Me quité las zapatillas, respiré hondo y miré una última vez el bote alejándose lentamente con la corriente. En ese instante comprendí algo aterrador y definitivo. Si salía viva de allí ya no tendría familia. Solo tendría memoria y justicia. Me lancé al agua. El agua estaba más fría de lo que esperaba. No fue un golpe seco, fue una mordida lenta que me robó el aire de los pulmones. Durante los primeros segundos no nadé, solo luché por no aspirar agua. Cuando conseguí controlar la respiración, miré una sola vez hacia atrás. El bote ya se estaba alejando. Alba seguía sentada, exactamente como le había dicho, pequeña, inmóvil, levantando una mano con torpeza para despedirse. No levanté la mía. Si lo hacía, no habría sido capaz de seguir nadando. Me concentré en el ritmo. Brazada. Respirar. Brazada. Respirar. El sol caía directo sobre mi espalda. El agua por debajo parecía tirar de mí como si quisiera arrastrarme hacia el fondo. No había música épica,
No había pensamientos heroicos, solo una idea repetida como un martillo: no te rindas ahora. Mientras nadaba, mi mente empezó a reconstruirlo todo. No fue el viaje, no fue el embalse, no fue la barca. El plan había empezado mucho antes. Recordé la primera llamada de mi madre semanas atrás. Rosa, te noto rara. Luego la de mi hermana. No es normal vivir tan sola con una niña. Después el correo de aquel abogado preguntando, con fingida preocupación, si estaba recibiendo apoyo psicológico tras la muerte de mi marido. Nunca preguntaron cómo estaba Alba. Nunca preguntaron si necesitábamos algo. Solo querían saber si yo estaba bien, o lo bastante mal. El agua empezó a quemarme los músculos. Sentí como el cansancio se acumulaba en los hombros, como las piernas perdían fuerza. Miré hacia adelante buscando tierra, cualquier cosa que no fuera agua infinita. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. Ellos no contaban con que yo nadara. Contaban con que me quedara en el bote, con que el sol hiciera el resto, con que Alba sobreviviera el tiempo suficiente para que pareciera un accidente. Una madre viuda, inestable, agotada, un descuido trágico, una custodia que cambiaría de manos. Todo encajaba demasiado bien. Cuando mis pies tocaron barro, lloré. No de alivio, sino de rabia. Me arrastré fuera del agua como pude, con el cuerpo temblando y la garganta en carne viva. Caminé sin saber muy bien cómo, siguiendo una carretera estrecha que parecía no llevar a ninguna parte. Entonces apareció la furgoneta. Un hombre bajó corriendo al verme. Tenía la cara curtida y manos de alguien que ha trabajado toda su vida. ¿Está bien?, preguntó. No supe responderle bien. Solo pude decir una frase, rota, urgente. Mi hija está sola en el embalse. No hizo preguntas. Me subió a la furgoneta y llamó por radio. Mientras avanzábamos, yo solo pensaba en una cosa. Ahora tienen que decidir qué hacer. Porque en ese momento mis padres y mi hermana ya sabían que algo había salido mal. No porque nos quisieran, sino porque su plan tenía un fallo. Cuando la lancha de rescate encontró a Alba, seguía exactamente donde la dejé. No lloró, no gritó. Solo levantó el brazo, obediente, como si supiera que cada segundo contaba. Cuando la abracé, entendí que ya nada volvería a ser igual. Esa misma noche, mientras nos atendían en el centro de salud, sonó mi teléfono. Era mi hermana. Rosa, ¿dónde estáis? Y en su voz no había miedo. Había cálculo. Ahí supe que lo peor aún no había empezado. Mientras los médicos revisaban a Alba, yo permanecía sentada en la camilla con una manta térmica sobre los hombros, pero seguía sintiendo frío. No era físico. Era ese frío que aparece cuando entiendes que las personas que debían protegerte han sido capaces de algo irreparable. Alba dormía, esta vez de verdad, sedada para evitar convulsiones por deshidratación. Yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía, veía el bote alejándose. La corriente. Su mano levantada. El teléfono vibró otra vez. No respondí. Sabía que, al otro lado, ya no había preocupación. Había estrategia. Clara no me llamaba para saber si estábamos vivas. Me llamaba porque necesitaba medir el daño. Saber cuánto sabía yo. Saber si todavía podía controlar la narrativa. Un agente de la Guardia Civil se sentó frente a mí con una libreta. Me pidió que contara todo desde el principio. No le adorné nada.
No grité, no exageré. Le hablé del té, de la nota, de la ausencia de remos, de la llave del motor, de la frase exacta escrita en el papel. Tú lo elegiste. Cuando lo dije en voz alta, sentí algo parecido a vergüenza, como si durante semanas me hubieran empujado hacia una decisión que ellos ya habían tomado por mí. El agente levantó la vista. Eso no lo escribe alguien al azar, dijo. Asentí. No, respondí. Eso lo escribe alguien que quiere que cargues con la culpa. Minutos después llegó otra patrulla. Y luego otra. Preguntaron por el chalet, por los nombres, por el parentesco. Cuando les dije que eran mis padres y mi hermana, el silencio se volvió incómodo. Nadie quiere creer que el peligro viene de casa. Intentaron localizarles. No contestaron. Fue entonces cuando lo supe con absoluta certeza. Habían huido. No porque tuvieran miedo de que estuviéramos muertas, sino porque sabían exactamente lo que habían hecho. Porque alguien que deja a una niña a la deriva no espera explicaciones. Espera titulares. Accidente. Tragedia. Familia destrozada. Pero yo estaba viva. Y Alba también. Un médico se acercó y me dijo que habíamos tenido suerte, que unas horas más al sol habrían sido críticas. Le di las gracias, pero dentro de mí algo se endureció. Aquello no había sido suerte. Había sido decisión. La mía. Cuando por fin respondí al teléfono, no dije nada. Dejé que Clara hablara. Rosa, por favor, estamos muy asustados. No sabemos qué ha pasado. La barca no estaba. Cerré los ojos. Si sabéis lo que ha pasado, dije despacio. Y ahora lo sabe la Guardia Civil. No gritó. No lloró. Colgó. Y en ese silencio comprendí algo que me heló más que el agua del embalse. Si eran capaces de abandonarnos allí, también serían capaces de mentir, manipular y destruirme después. Así que tomé la siguiente decisión. No iba a confiar en que la justicia hiciera lo correcto por sí sola. Iba a asegurarme de que cada detalle saliera a la luz. Y lo haría por mi hija. Aunque para eso tuviera que enfrentarme a mi propia sangre. Las primeras 48 horas fueron un torbellino de preguntas, informes y miradas incómodas. Nadie quiere creer que una madre, un padre y una hermana y su eño puedan plan, eño, indauna, eño, indauna, indauna. Mucho menos cuando la víctima es una más de la familia. Pero los hechos no entienden de lazos de sangre. Nos llevaron a un hotel cercano bajo protección. Alba apenas hablaba. Dormía a ratos, siempre agarrada a mi mano. Cada vez que alguien abría una puerta, se sobresaltaba. Yo me mantenía firme por fuera, pero por dentro estaba en guerra constante. Sabía que esto no había terminado. Sabía que ellos no se quedarían quietos. El primer error lo cometieron esa misma noche. Mientras yo declaraba por segunda vez, un agente entró en la sala y susurró algo al oído del teniente. Me pidieron que esperara afuera. Minutos después, el teniente salió con el rostro serio. Rosa, hemos localizado el chalet, me dijo. Está vacío. Pero han dejado cosas atrás. No se llevaron todo. Se llevaron lo que creían importante. El iPad de mi padre seguía conectado a la red Wi-Fi. Abierto, sin contraseña. Como si la prisa les hubiera comido la cautela. Cuando los agentes revisaron el historial, el aire de la sala cambió por completo.
búsquedas recientes, dosis de sedantes según peso corporal, tiempo medio de deriva en embalse sin motor, custodia provisional en caso de fallecimiento del progenitor único. No eran pensamientos, eran planes. Cuando me lo mostraron, sentí náuseas. No porque dudara, sino porque todo encajaba con una precisión enfermiza. No querían solo la parcela, querían el control total de Alba, de la herencia de su padre, de mi vida, incluso después de borrarme de ella. Clara intentó moverse rápido. Contactó con un abogado. Intentó presentar una denuncia por desaparición involuntaria, alegando que yo había sufrido un brote por estrés postraumático. El problema fue que ya no controlaba el relato. Yo tenía la nota. Yo tenía el termo. Yo tenía testigos. Y ellos tenían miedo. Cuando detuvieron a mi cuñado para interrogarlo, se vino abajo en menos de una hora. No porque tuviera remordimientos, sino porque no estaba hecho para sostener mentiras grandes. Admitió que el plan no incluía que yo sobreviviera, que todo se les había ido de las manos. Esa frase me persiguió durante noches. Como si abandonar a una niña en un embalse pudiera ser un simple error de cálculo. Cuando por fin pude ver a Alba sonreír otra vez, supe que ya no había vuelta atrás. No habría reconciliación. No habría perdón. No porque yo no pudiera, sino porque hay actos que rompen algo que no vuelve a pegarse jamás. La investigación siguió avanzando. Y con cada prueba nueva, entendí una verdad que me dolió más que el abandono. Ellos nunca pensaron que yo elegiría luchar. Creyeron que me quedaría esperando, que el miedo me paralizaría, que una madre cansada siempre se rinde. Y se equivocaron. A partir de ese momento, todo se volvió lento y pesado, como si el tiempo avanzara con barro en los pies. Declaraciones, informes médicos, análisis toxicológicos. Cada detalle que para mí había sido instinto, para ellos se convirtió en prueba. El termo fue clave. El análisis confirmó la presencia de un sedante de acción rápida mezclado con un tranquilizante vegetal para disimular el sabor. La dosis estaba calculada, no para matar de inmediato, sino para incapacitar. Para dejar a una madre confundida, torpe, incapaz de reaccionar durante horas. Horas suficientes. Cuando la gente me explicó eso, no sentí alivio. Sentí algo peor. Sentí que me habían estudiado, que me conocían lo bastante bien como para saber cuánto resistiría, que habían apostado a que no nadaría, a que no abandonaría a mi hija ni siquiera para salvarnos a las dos. Mi madre declaró 2 días después. Dijo que todo había sido un malentendido, que yo siempre había sido dramática, que desde la muerte de mi marido estaba muy alterada emocionalmente. Escucharla decir eso, con voz suave y mirada triste, fue más doloroso que la nota en el bote. Porque ahí entendí otra cosa. No solo querían mis bienes, querían mi credibilidad. Si lograban que pareciera inestable, si lograban sembrar la duda, el relato cambiaría. Yo pasaría de víctima a problema. Y Alba, de hija protegida a menor en riesgo. Por eso no lloré en ninguna declaración. Por eso no grité. Por eso respondí cada pregunta con precisión quirúrgica. La policía empezó a hablar de intento de abandono con riesgo vital, de conspiración familiar, de retirada de custodia preventiva si se confirmaban ciertos extremos. Y entonces, por primera vez, vi miedo real en los ojos de Clara. Intentó verme a solas. Pidió hablar como hermanas. Me negué, no porque la odiara,
sino porque ya no la reconocía. La mujer que había planeado dejar a mi hija a la deriva no era mi hermana. Era una extraña con mi misma sangre. El error definitivo lo cometieron al intentar borrar huellas demasiado rápido. Vaciar cuentas. Eliminar correos. Deshacerse de móviles. Todo eso dejó un rastro aún más evidente, porque quien no tiene nada que ocultar no corre. Cada nuevo hallazgo reforzaba la misma conclusión, no fue impulsivo. Fue un plan diseñado con calma, con tiempo, con frialdad. Una noche, Alba me preguntó si los abuelos volverían a buscarnos. Le dije la verdad. No, cariño. Ya no pueden. Me miró en silencio unos segundos y luego apoyó la cabeza en mi hombro. Entonces estamos a salvo. No le dije que la seguridad a veces tarda en llegar. No le dije que aún quedaba lo peor. Pero en ese instante supe que, pasara lo que pasara después, yo ya había ganado lo más importante. Había elegido vivir. Y había elegido proteger. El juicio empezó casi un año después. Un año de noches sin dormir, de Alba despertándose sobresaltada, de sobres oficiales llegando a casa como recordatorios constantes de que el peligro no siempre desaparece cuando sobrevives. Entrar en la sala fue como caminar hacia un pasado que ya no me pertenecía. Allí estaban. Mi madre con gesto cansado, mi padre con la mirada baja, el ar impecable, serena, ensayada. Parecían una familia normal. Y eso fue lo más perturbador de todo. El fiscal no necesitó levantar la voz. Los hechos hablaban solos. La nota, el sedante, la ausencia deliberada de remos y llave, las búsquedas digitales, los intentos posteriores de desacreditarme psicológicamente. Cada punto caía como un martillo. Cuando llegó mi turno de declarar, no hablé de odio. No hablé de venganza. Hablé de Alba, de su mano aferrándose a la mía, del bote alejándose, del silencio. Porque hay verdades que no necesitan dramatización, solo necesitan ser dichas. Mi madre lloró cuando escuchó la grabación de la llamada en la que yo decía que estaba con la Guardia Civil. No lloró por nosotras. Lloró porque el plan había fallado. Mi padre no levantó la vista ni una sola vez. Y Clara sonrió cuando su abogado intentó sugerir que yo había malinterpretado la situación. Esa sonrisa se borró cuando el juez preguntó algo muy simple: si no había intención de daño, ¿por qué no avisaron a emergencias cuando no regresaron? No hubo respuesta. Ese fue el momento en que todo se quebró. El tribunal determinó que existía riesgo real y deliberado contra una menor. Se dictó orden de alejamiento inmediata. Custodia exclusiva para mí. Prohibición absoluta de contacto. Investigación patrimonial paralela. Cuando escuché la sentencia, no sentí alivio. Sentí cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía venir de generaciones atrás. A la salida, Clara intentó acercarse. Rosa, espera, esto se nos ha ido de las manos. La miré por última vez. No, le dije. Esto es exactamente lo que elegisteis. Terceto, me fui sin mirar atrás. Esa noche, Alba durmió sin despertarse ni una sola vez. Yo me quedé sentada en el suelo de su habitación, observando cómo respiraba. Entendí que la justicia no repara, solo detiene. Y aún así, no todo había terminado. Porque perder el juicio no significaba aceptar la verdad. Y algunas personas prefieren destruirlo todo antes que admitir culpa. Después del juicio,
el mundo no volvió a su sitio. Eso es algo que nadie te dice. Ganar no significa sanar. Significa, como mucho, que te dejan en paz para recomponer los restos. Durante semanas, Alba caminaba siempre un paso detrás de mí. Si iba a la cocina, venía. Si iba al baño, esperaba fuera. No era miedo explícito. Era desconfianza del mundo. Como si hubiera aprendido demasiado pronto que las personas que dicen quererte pueden desaparecer cuando más las necesitas. Yo tampoco dormía bien. Cada ruido del edificio me despertaba. Cada coche que frenaba en la calle me hacía mirar por la ventana. No porque creyera que volverían, sino porque el cuerpo tarda más que la ley en entender que el peligro terminó. Recibí cartas, muchas, de abogados, de servicios sociales, de familiares lejanos que nunca habían preguntado por nosotras antes, pero ahora querían entender lo ocurrido. No respondí a ninguna. Aprendí que no todo merece explicación. Algunas verdades se defienden mejor en silencio. Un día, Alba me preguntó algo que me dejó sin aire. «Mamá, ¿tú sabías que podían hacernos eso?» No supe mentirle. Sabía que algo no estaba bien, le dije. Pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Asintió despacio, como si ya lo supiera. Los niños entienden más de lo que creemos, solo que no siempre tienen palabras. El colegio recomendó apoyo psicológico. Acepté. Yo también lo necesitaba. En una de esas sesiones, la terapeuta me dijo una frase que se me quedó clavada: el trauma no es lo que pasó, es lo que te obliga a cambiar para siempre. Y tenía razón. Ya no era la Rosa que confiaba por inercia. Ya no era la hija que justificaba silencios. Ya no era la hermana que se callaba para no incomodar. Me convertí en alguien más dura, más consciente. Más sola quizá, pero también más despierta. Clara perdió su trabajo. Mis padres vendieron la casa para pagar las costas. Nadie volvió a escribirnos. No hubo disculpas. No hubo cartas. No hubo intentos de reparación. Solo ausencia. Y entendí algo que dolió más que todo lo anterior. Para ellos, perderlo todo era preferible a reconocer lo que habían hecho. Una tarde, mientras caminábamos de la mano por el parque, Alba me dijo: «Ahora solo somos tú y yo, ¿verdad?». Me detuve. Me agaché a su altura. La miré a los ojos. «Siempre lo hemos sido», le respondí. Sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Y en ese instante supe que, aunque nos hubieran quitado una familia, no habían logrado quitarnos lo esencial. Habíamos sobrevivido. Habíamos elegido la verdad. Y eso, aunque nadie lo diga, tiene un precio. Pero también tiene una fuerza que no se rompe. El tiempo no lo cura todo. Eso es una mentira cómoda que se repite para no tener que mirar de frente ciertas heridas. El tiempo no cura. El tiempo enseña a convivir con lo que duele sin que te destruya cada día. Y eso, aunque no suene heroico, es una forma de victoria. Han pasado ya varios años desde el embalse, desde el bote, desde la nota, desde el momento en que entendí que la familia puede ser el lugar más peligroso si el poder y la ambición entran en juego. Alba ya no es una niña. Creció rápido como crecen los que han visto demasiado pronto el lado oscuro del mundo. Pero no perdió algo esencial. No perdió la capacidad de confiar en mí. Eso es lo que más cuido. Vivimos en una casa pequeña, lejos del agua, lejos de aquel lugar. No por miedo, sino por elección.
A veces pasamos frente a un lago y Alba aprieta un poco más fuerte mi mano. Yo no le digo nada, solo la dejo hacerlo, porque sanar no es olvidar. Es saber que puedes seguir caminando incluso cuando el recuerdo vuelve. Nunca volvimos a hablar de ellos, ni de mis padres, ni de mi hermana. No porque lo prohibiera, sino porque no hizo falta. Algunas ausencias se explican solas. Alba entendió, con una claridad que me rompió y me salvó al mismo tiempo, que hay personas que se llaman familia, pero no lo son. Y que hay familias que se construyen solo con 2 personas, y eso basta. La parcela se vendió meses después del juicio. No me hizo rica. Tampoco me importó. Ese dinero se convirtió en algo más importante. Seguridad, estudios, terapia. Una vida sin sobresaltos. Cada euro fue una declaración silenciosa de independencia. Nunca más depender de quien pueda usarlo como cadena. A veces, por las noches, cuando la casa está en silencio, recuerdo el momento exacto en que me lancé al agua. El frío. El miedo. El pensamiento que me atravesó como un rayo. Si fallo, ella se queda sola. Ese pensamiento sigue conmigo, no como terror, sino como recordatorio. De lo lejos que soy capaz de llegar cuando se trata de proteger. No siento odio. Eso también sorprendió a los terapeutas. No odio a mi familia. El odio ata. Yo solté. Y al soltar, gané algo que no esperaba: paz. Una paz sobria, discreta, sin celebraciones, pero real. Alba una vez me preguntó si volvería a elegir lo mismo, si volvería a nadar, si volvería a enfrentarme a todos. No respondí enseguida. La miré y pensé en la nota, en esas 2 palabras que intentaron aplastarme. Tú lo elegiste. Sí, lo elegí. Elegí vivir. Elegí no firmar. Elegí no callar. Elegí no desaparecer. Y sobre todo, la elegí a ella. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se removió, quizás sea porque sabes lo que es sentirte solo frente a una decisión imposible. Quizá porque alguna vez también entendiste que nadie iba a venir a salvarte. Si es así, quiero que sepas algo: no estás roto por haber sobrevivido. Estás aquí porque hiciste lo necesario. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar sin juzgar. Y gracias por recordar que a veces la mayor forma de amor es tener el valor de no rendirse. Yo soy Rosa, y esta fue mi verdad.